Buenos días, hoy es viernes 14 de enero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Alexandra Vallejo Basante, flamante presidenta de la Corte de Justicia del Azuay. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. 11 de 21 jueces votaron por usted. ¿Le sorprendió la votación? Comencemos por allí. Buenos días, estimado Jaime. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. A usted, muchas gracias por la gentil invitación. Fue un proceso de elecciones que en todos los años que yo llevo en la presidencia realmente es la primera vez que se define en una sola votación. Así que más bien estoy agradecida con todos mis compañeros jueces y juezas provinciales que han confiado en mí para esta labor que sin duda alguna representa un reto en mi carrera, en mi vida profesional, que estoy asumiendo con toda responsabilidad y con el mayor de los cariños. Una labor sumamente delicada, 2 años al frente de la función judicial de la SUAY, de la Corte. Sí, son 2 años, efectivamente el día de hoy se elegirán, yo creo que ya la mayoría de presidentes y presidentas que faltan en las cortes provinciales del país, y realmente son 2 años justamente frente a la función jurisdiccional en Azuay. Se tiene todo el tema de lo que es el tema jurisdiccional, y lo que les he dicho ayer a mis compañeros, a los jueces provinciales, y ha sido el mensaje también para la ciudadanía y para los compañeros de la función judicial. Yo llegué y la idea y el criterio que yo tengo es ese. Hay que empezar a darnos cuenta de que la parte jurisdiccional es muy importante y que no somos solamente quienes estamos en el edificio de la Corte Provincial en el centro, sino que la presidencia tiene que cobijar a todos quienes formamos parte de la función judicial en Azuay. Me refiero a jueces, juezas, secretarios, secretarias, ayudantes judiciales, técnicos de ventanilla, gestores de archivos, todas las personas sin las cuales la función judicial no es nada, y generalmente son las personas en las que está la carga más grande de lo que es nuestro trabajo. Doctora, usted asume la presidencia de la Corte de Justicia de la SUAY en un momento sumamente difícil por el tema del anuncio de la Embajada norteamericana de retirar, ha manifestado la Embajada que ha retirado visas a jueces, a narcogenerales primero, luego a jueces y también a abogados. Estimado Jaime, estamos viviendo realmente un proceso complicado. La justicia lamentablemente está en el ojo del huracán. La Corte Nacional de la Justicia, a través del doctor Iván Saquicela, se ha pronunciado ya al respecto. Eh, Tienen que, lamentablemente es un tema de soberanía aquí de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho ya que no va a decir quiénes, ni cómo, ni por qué les retiraron la visa, pero también tenemos una decisión de la presidenta del Consejo de la Judicatura a través de la Dirección Nacional de Transparencia de pedir información a todos los jueces y juezas del país con respecto a esto. Yo creo que el tema está bastante mediatizado, estimado Jaime. Esperemos a ver qué pasa. Lo que yo puedo decirle a través de este medio a usted y a la ciudadanía es que confíen en la función judicial, especialmente en la función judicial de la SUAY, que usted conoce y conoce a la gente a nivel de país, ha sido siempre un referente. Nosotros nos hemos caracterizado por no estar envueltos en temas de corrupción, y esperamos que así siga, que nuestros jueces, que nuestras juezas sigan en ese camino, y que lo que nos interesa a nosotros es llevar la mejor justicia a la ciudadanía. Pero, doctora, lo que no han hecho las autoridades competentes nacionales ha tenido que hacer la embajada norteamericana. Y la gente pregunta hasta cuándo.
Bueno, realmente eso le digo, no tenemos nosotros detalles como función judicial de qué es lo que está pasando. Le comenté ya que la presidenta del Consejo de la Judicatura ha pedido a través de la Dirección Nacional de Transparencia que se solicita esta información a jueces y juezas, pero realmente es un tema que sorprende, ¿no? Yo creo que si es que hay efectivamente este retiro de visas a jueces, a juezas, y se sabe quiénes son, estoy segura que el Consejo de la Judicatura tendrá que iniciar los procesos disciplinarios correspondientes. ¿Usted conoce, doctora, si hay algún juez en el Azuay al que se le ha retirado la visa? No conozco, estimado Jaime, eso realmente no lo conozco. Y también de lo que sé en la Corte Nacional, inclusive el doctor Iván Saquicela ayer se pronunció en entrevistas que tampoco sabe que en la Corte Nacional se le haya quitado la visa o se le haya revocado la visa a algún juez o jueza o con jueza de la Corte Nacional. Esperemos, yo creo que en estos días, en el transcurso de este mes, las cosas irán saliendo a la luz. Efectivamente, el problema aquí, y yo creo que hay que evitar, es generalizar la función judicial. Todos los jueces, todas las juezas, como en cualquier organismo colegiado, estimado Jaime, hay frutas podridas en una canasta. Y lo lógico es sacar esas Lamentablemente, frutas. no, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces ya solo el tiempo dirá y quiénes son, cómo son, qué pasó, y realmente ya tendremos al respecto, me imagino que las investigaciones pertinentes, pero yo estoy segura que a nivel de la provincia de Azuay no se darán estos temas. La doctora Alexandra Vallejo Basante, flamante presidenta de la Corte de Justicia del Azuay, abogada en libre ejercicio desde 1998 al año 2000 en Quito, abogada en la Defensoría del Pueblo en Quito del año 2000 al 2001, desde septiembre del 2001 hasta febrero del 2012, abogada de la Defensoría del Pueblo en la provincia del Azuay. 2 veces ha sido encargada como comisionada provincial. Desde abril del 2012 a diciembre del 2013, jueza de la familia en el cantón Gualaceo de la provincia del Azuay. Desde el 2013, jueza provincial de la Sala de la Familia. Y desde ayer, presidenta de la Corte de Justicia del Azuay. Doctora, a usted le tocará presidir los diferentes actos este año por el bicentenario de la fundación de la Corte de Justicia. También una enorme responsabilidad. Sí, estimado Jaime, justamente en el mes de marzo vamos a celebrar el bicentenario de la Corte Provincial. Usted conoce que es la primera Corte Provincial a nivel de país y ya habíamos venido desde el año pasado, desde diciembre más o menos, teniendo reuniones en el Pleno de la Corte justamente a cargo de la doctora Narcisa Ramos, quien hasta ayer fue presidenta de la Corte Provincial, y lo que esperamos es poder realizar actos académicos que pongan en realce esta fecha. También tenemos previsto, y ha sido un clamor de realmente los funcionarios judiciales, el tema de la escuela judicial. La escuela judicial tenía que funcionar, la sede tenía que ser aquí en la ciudad de Cuenca. Pero nunca funcionó, doctora. Se Exactamente, llevaron a Quito, se llevaron a Quito. Aquí sí. era solamente de nombre, nada más. Así es, estimado Jaime. De hecho, tenemos hasta la plaquita que dice Escuela de la Función Judicial a la entrada de la Corte Provincial, pero son, entre otras cosas, los temas que están pendientes, los temas que están en carpeta y los temas a los que les vamos a dar seguimiento. Nosotros queremos exigir cosas que son realmente
de la provincia, que son de la ciudad y que nos corresponden. Espero yo a lo largo de estos 2 años, empezando ya ahora con mis funciones en el mes de marzo con el tema de la celebración la conmemoración del bicentenario de la Corte, seguir haciendo actos y, como le digo, a la ciudadanía, un llamado a la ciudadanía sobre la importancia que debe tener y que para nosotros como jueces y juezas en Azuay tiene el acceso a la justicia, garantizarles la tutela judicial efectiva de sus derechos, la garantía de que sus derechos en el momento en que son presentados a los jueces y a las juezas van a ser tutelados, sino que también, Jaime, hay que ser claros en esto. En un proceso judicial siempre hay 2 partes. Y cuando hay 2 partes, lógicamente una de esas partes no va a estar de acuerdo. Entonces, cuando alguna de las partes no está de acuerdo, por eso justamente se someten los procesos a impugnaciones que justamente conocemos nosotros en la Corte Provincial. Doctora, pero lo que se aspira siempre es que la justicia actúe de manera independiente, ciega, sin dejarse presionar, peor chantajes. A ver, estimado Jaime, realmente la independencia judicial es un derecho de los más importantes y justamente es un derecho de la ciudadanía y es un derecho también de los jueces y de las juezas. Yo creo que, y estoy convencida de que solamente con la independencia judicial se puede garantizar el derecho a que efectivamente la gente tenga un juez independiente e imparcial. Considero yo que la sentencia de la Corte Constitucional el año pasado, con respecto al tema del error inexcusable, la manifiesta negligencia y el dolo, ha puesto ya un camino para que los jueces, las juezas que cometen algún acto que riña con estas faltas disciplinarias, ya no estén en manos del Consejo de la Judicatura, que de hecho, si esa es mi percepción, utilizó estas herramientas como medida de presión a jueces y a juezas, ¿sí? Entonces, desde el año 2014, por ejemplo, se destituyeron muchísimos jueces y juezas por no observar lo que les decían o cómo tenían que hacer las cosas. Entonces yo creo que este es un primer paso para garantizar esa independencia judicial. Ahora usted conoce que a través de a partir de la expedición de esta sentencia de la Corte Constitucional, el tema de la calificación del error inexcusable, de la manifiesta negligencia y el dolo está en los mismos jueces. Somos nosotros, los jueces de alzada, los que a través de los recursos de impugnación tenemos que calificar si efectivamente existe o no existe una de estas 3 faltas disciplinarias y una vez que nosotros lo determinemos, hacerlo conocer al Consejo de la Judicatura, que es el organismo de control disciplinario para que inicie las acciones. En el caso de jueces provinciales estamos exactamente igual. Es la Corte Nacional la que tendrá que verificar a través justamente de las impugnaciones si es que en el caso de los jueces provinciales existió o no existió una de estas figuras. Yo creo que son pasos pequeñitos y al mismo tiempo muy grandes ya, Jaime, que se van dando y para garantizar esta independencia y de que las decisiones que nosotros tomemos efectivamente sean así, únicamente apegadas a derecho como debe ser. Doctora, una queja permanente de los usuarios, de los abogados en libre ejercicio, y usted fue abogada en libre ejercicio, es hacer una cola larga para dejar un trámite, para hacer una gestión en la planta baja de la función judicial. La gente pregunta también hasta cuándo. A ver, yo estoy convencida de que realmente las cosas funcionaban mejor cuando en cada juzgado teníamos los archivos, no había un archivo centralizado y las ventanillas de recepción de escritos estaban en cada juzgado. Yo trabajé, por ejemplo, en el juzgado de la niñez, en el juzgado segundo de la niñez, en el complejo judicial, y ahí nosotros teníamos las ventanillas de todos los juzgados de ese piso. Los mismos ayudantes judiciales se encargaban y se turnaban para una semana cada uno, recibir escritos, buscar los expedientes que tenían ahí atrás de ellos y realmente nosotros despachábamos día a día los escritos. Este tema de tratar de modernizar fue un tema de una decisión del Consejo de la Judicatura de
que haya un archivo centralizado realmente ha traído inconvenientes. Son cosas que hay que trabajar, son cosas que hay que ver. Yo creo que si lo nuevo no funciona, efectivamente se tiene que volver a lo que sí funcionaba. Entonces son temas que quedan pendientes. Estoy muy contenta realmente y le envío un saludo. Ayer conversé con el doctor Darío Ordóñez, que está al frente del Consejo de la Judicatura en el Azuay. Realmente es una persona que conoce, es una persona que también ha sido abogado en libre ejercicio y eso es muy importante. Entonces, Y volverá nuevamente a hacer algún exacto, y momento abogado en volverá, libre ejercicio. sí, 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 Además, el sí, doctor Darío Ordóñez se comprometió, doctora, a eliminar esas carpas y a reducir el sí. tiempo, a que la justicia sea más ágil en los trámites. Sí, exactamente. Así que esperemos, tengo en los próximos días que reunirme con el doctor Darío Ordóñez y trataremos de cuadrar las cosas de la mejor manera para justamente satisfacer las demandas de la ciudadanía. Sí, he visto las colas, conozco de la demora y realmente sí me llama la atención porque nosotros estamos en la Corte Provincial y en la Corte Provincial no tenemos estos problemas porque nosotros tenemos una ventanilla y los escritos nos pasan día a día. O sea, apenas llegan, estamos. El problema que están teniendo son los jueces y juezas de primer nivel. Y lamentablemente la ciudadanía se queja y se queja de la falta de despacho. Realmente hay un obstáculo, le llamaría yo, que es justamente en el tema del archivo centralizado. Entonces, son temas que están pendientes, Darío, y que se tratarán de la mejor manera para dar soluciones. Claro, o sea, no es un tema que no se puede resolver con buen criterio. Sí, efectivamente así es, estimado Jaime. Como le digo, es un tema administrativo del Consejo de la Judicatura, porque hay que diferenciar también aquí las cosas. Una es la parte jurisdiccional, que en Azuay, en este momento y durante 2 años, voy a ser yo la cabeza de la parte jurisdiccional, y otra es la parte administrativa, que la Comprendo, maneja el doctor Darío Ordóñez. comprendo, Entonces, comprendo. hay que dividir eso, el tema del archivo centralizado y todo eso, fueron disposiciones que partieron desde el Consejo de la Judicatura, desde el Pleno. Entonces, habrá que ver cómo se puede solucionar eso, cómo se puede, no sé si enviar comunicaciones para que se revea esta forma en la que llevamos ahora todo el tema de recepción de escritos, de archivo, de búsqueda de procesos, pero en ese camino estamos, o en ese camino trataremos de estar, y yo de mi parte haré todo lo mejor que pueda, porque como le digo, Darío, para mí es, mejor dicho, Jaime, para mí es una responsabilidad muy grande la que yo asumí a partir de ayer, y es eso con lo que yo tengo que cumplir. Modernizar la tramitología, hacerle más eficiente, para que se quiten esas carpas que dan un feo aspecto, ¿no? En los bajos del edificio principal parece una feria libre. Doctora, doctora, el tema de la evaluación de jueces y juezas también se viene. Sí, Jaime, justamente y la ciudadanía conoce, este año nosotros vamos a tener que enfrentar como jueces provinciales y como juezas provinciales a nivel país la evaluación que no es la primera vez que se hace y que todo el tiempo se ha hecho. Justamente ayer conversé en horas de la noche con el doctor Iván Saquicela, que es el presidente de la Corte Nacional, y le he pedido que por favor se convoque a una reunión a todos los presidentes y presidentas de las cortes provinciales del país, porque creo que es la percepción de todos, estimado Jaime. No nos oponemos a la evaluación desde ningún punto de vista, pero sí creemos que se tiene que evaluar de manera correcta. Este es mi criterio muy personal y se lo voy a decir, Jaime, que es un criterio que compartiré con el doctor Iván Saquicela y con el resto de presidentes y presidentas cuando nos reunamos. En años anteriores, cuando se nos evaluó y se evaluó a jueces y juezas de primer nivel también, este tema fue jurisdiccional, como debe ser. Nosotros como jueces provinciales evaluamos a jueces de primer nivel. En mi caso, por ejemplo, que la materia es familia, evaluamos a jueces de primer nivel de familia, pero no de la provincia, porque obviamente puede haber ahí ¿qué le digo? Conocemos a los jueces y a las juezas de aquí de la provincia,
A nosotros, por ejemplo, en mi caso, me tocó evaluar jueces de Chimborazo, me tocó evaluar jueces de Tungurahua, y así en ese orden, ¿no? Y nosotros también, los jueces provinciales, fuimos evaluados por los jueces y juezas de la Corte Nacional. Es eso otro de los temas que yo creo que son importantes para la independencia judicial. Mire, estimado Jaime, un abogado en libre ejercicio conoce mucho y puede conocer muchísimo de cómo litigar, pero no sabe. Le digo yo, es muy, muy diferente. Un profesor de universidad, un académico que conoce, que sabe muchísimo cómo impartir clases, también es difícil para él, si no se ha sentado en un juzgado, saber cómo se administra justicia. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer las cosas de esa manera y al popular refrán, zapatero sus zapatos. Entonces, eso yo le digo, no es un criterio de la función judicial o del pleno o del doctor Iván Saquicela, eso es un criterio muy personal mío y que lo pienso poner a consideración del resto de compañeros, porque la evaluación tiene que darse, pero tiene que darse con parámetros claros y no evaluaciones subjetivas, ¿sí? Que en un Usted dice determinado... no, no evaluaciones con dedicatorias. Sí, podría ser. A ver, Jaime, yo creo que un abogado en libre ejercicio, por ejemplo, si yo tengo un juicio, no siempre va a estar contento, no van a estar contentos los dos abogados, ¿sí? Entonces, para el abogado del lado del actor, puede ser mi sentencia brillante, ¿sí? Para el lado del demandado que perdió, puede ser una sentencia catastrófica, De lo ¿sí me peor. entiende? Entonces, es lo que le digo, un proceso judicial siempre, siempre, siempre va a haber dos partes. Lo ideal aquí es que exista una evaluación, sí, de hecho las hemos tenido evaluaciones, pero tienen que ser con criterios jurisdiccionales, Evaluaciones justas. ¿sí? Pero también los jueces que no aprueben, ¿qué pasará? Tienen que salir de la función judicial, pues. Por supuesto, estimado Jaime, todos sabemos que si usted no cumple las condiciones necesarias para estar en un cargo al que usted accedió por concurso, porque todos los jueces y juezas que ahora estamos en la función judicial hemos accedido a través de concursos de méritos y oposición fuertes, muy fuertes, y le digo porque yo participé en dos. Pero también tenemos que justamente ser evaluados para demostrar que conocemos la materia, que estamos administrando justicia de manera adecuada, de manera correcta. Por supuesto que sí. Y las personas, los jueces, las juezas que no cumplan con aquellos parámetros o aquellas características, si no lo hacen, por supuesto que tendrán que apartarse de la función judicial, pero con evaluaciones justas y jurisdiccionales, estimado Jaime. Doctora, justicia que tarda no es justicia. Sí, efectivamente así es. Ese es un gran problema y se ha convertido en un gran problema, especialmente en algunas materias. Yo pienso que por la cantidad pequeña de jueces que hay, por ejemplo, le voy a hablar de temas de familia. Yo conozco que los jueces y las juezas de primer nivel tienen una carga elevadísima de causas judiciales y que a veces pasan 5 o 6 audiencias diarias, al igual que en civil, al igual que en penal, al igual que en violencia. Yo le digo, estimado Jaime, ¿a qué hora esos jueces pueden sentarse a despachar escritos si se pasan todo el día en sala de audiencias? Pero también, pero también hay jueces, he escuchado casos, doctora, que le ponen el ojo al abogado en libre ejercicio. Este me cae mal, entonces el proceso duerme el sueño de los justos. Estimado Jaime, con todo el respeto, yo no conozco de esos casos y no creo que realmente sea así. Yo creo que los jueces y las jueces tenemos que resolver sin ni siquiera verificar en la carátula del juicio quién es el abogado defensor, porque nuestra obligación es administrar justicia. Eso le digo, este tema también de la demora en los trámites, parte del hecho de, primero, los procesos son orales,
pero siguen siendo mixtos, ¿me entiende? O sea, no son 100% orales. Todavía tenemos que recibir escritos, todavía tenemos que El despachar papelito. escritos. Estamos acostumbrados a los papelitos y los papelitos tienen que pasar por la ventanilla, después tienen que pasar por el departamento de digitalización. En digitalización también los compañeros que trabajan ahí tienen muchísimo trabajo y también son seres humanos que tienen que despachar, que le digo, un analista, una persona de digitalización tiene que digitalizar juicios, por ejemplo, o escritos de 10 jueces, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, se está volviendo una traba eso, se están demorando. Yo le digo porque efectivamente yo entiendo que es así, yo sé que es así. Por eso lo que hay que tratar es dar soluciones a este tema. Doctora, para ir concluyendo ya, gracias por haber aceptado esta primera entrevista. Espero que haya apertura durante los 2 años que estará usted al frente de la presidencia de la Corte para seguir conociendo sus puntos de vista en la materia que a usted le compete, en el campo que le compete. Doctora, los altos contagios de COVID y sus variantes en la función judicial. Lamentablemente, esta variante Omicron creo que nos ha puesto contra la pared a todos en el país. En la función judicial nosotros, diría que el 90% de los funcionarios judiciales tenemos ya las 3 dosis de vacunas. Tenemos las 2 vacunas que se tenían que poner y tenemos las dosis de refuerzo. Y aún así hemos tenido contagios en la función judicial. Claro, y los En la funcionarios, Corte... doctora, doctora, se quejan con razón de que no hay normas de bioseguridad. Sí, sí, estimado Jaime, y yo de hecho conozco que especialmente cuando fue la primera parte y la primera ola de la pandemia, realmente el tema no se manejó muy bien e incluso se mantuvo funcionarios que se sabía que estaban contagiados para que terminen su trabajo y no importaba si es que había contagios posteriores. Por eso le digo que en manos del doctor Darío Ordóñez yo creo que estas cosas van a cambiar. Entiendo también que se están promoviendo o se está tratando de buscar la manera de que algunos funcionarios salgan a teletrabajo. Es complicado el tema de teletrabajo. Yo le digo porque yo estuve un año en teletrabajo por una condición de salud mía y es más complicado porque uno tiene que llevarse los juicios a su casa, tiene que pasar audiencias Grupos, desde su casa. grupos vulnerables, doctora, de la Sí, función sí, judicial sí. están haciendo teletrabajo, 50% teletrabajo, 50% presencial. Mandaban una inquietud, un mensaje, y dice, pero lo feo es que quieren que se les descuente, piden que se les descuente ese trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. A ver, estimada Jaime, la semana pasada justamente el coordinador de la Corte Provincial nos reunió y era para decirnos que había la disposición o de la dirección o de la coordinación de talento humano de que las personas que creyeran conveniente estuvieran en teletrabajo, pero que iba a haber un control estricto y algunas otras cosas más. Entonces yo lo que le dije es al coordinador, porque yo estuve un año en teletrabajo, le dije, yo no quiero volver a teletrabajo ni muerta. ¿Sabe por qué, Jaime? Yo no sé si es que es la única institución, o creo que es una de las pocas a nivel país, que tuvimos que recuperar el tema de un confinamiento que fue de fuerza mayor, que nosotros no pedimos quedarnos en nuestras casas y sin embargo esas horas teníamos que recuperar. Inclusive, bueno, yo he peleado mucho en este tema, el doctor Darío conoce, hemos tenido varias reuniones con él, porque nosotros pensamos inclusive, y el criterio fue que a quienes estábamos en teletrabajo, justamente funcionarios vulnerables, se nos discriminó en un determinado momento. Porque, le digo, por ejemplo, los funcionarios que estaban presencial hacían el trabajo de corrido hasta las 2 de la tarde, podían ir desde las 2 de la tarde en adelante a su casa
y se les reconocía esta parte de teletrabajo como recuperación, a nosotros no. Le comento una cosa, en mi caso, y conozco que es el mismo caso de algunos otros compañeros de la Corte Provincial y también compañeros del complejo judicial, yo tenía 43 días por recuperar del confinamiento, 43 días. Le comento y le cuento, parece anecdótico, pero yo abro la corte todos los días a las 6 de la mañana. Yo entro a las 6 de la mañana, tengo ya las llaves de la corte porque estoy entrando y estoy recuperando de 6 a 8 de la mañana las horas de confinamiento. Llevo recuperando desde septiembre y espero terminar con estas 2 horas diarias de recuperar en febrero. Pero tuve que dar Pero eso no es también, una vulneración de derechos. tuve que dar días también de vacaciones. He peleado yo y créeme que hemos mandado oficios al Consejo de la Judicatura en Quito y todo, pero ha sido complicado entender y la posición en la que estábamos Se justamente quienes puede, fuimos vulnerables. se puede decir entonces en casa de herrero, cuchillo de palo. Podría ser, ya le digo, y nos ha tocado. Y yo soy un ejemplo de esto. O sea, yo no volvería a teletrabajo nunca más. Bien, doctora, se acabó el tiempo. Gracias por la entrevista. Ojalá podamos seguir dialogando, como le dije hace un momento, temas de la función judicial de la SUA y de la justicia. ¿Usted conoce algún caso importante que está en carpeta, que está en el escritorio por resolver por parte de la presidencia de la Corte? Todavía no he estado en la presidencia para la entrega de las carpetas, así que en la tarde tengo cuadrada ya una reunión con la doctora Narcisa Ramos para justamente la entrega del despacho y la Hoy entrega asume el de todas despacho, las cosas hoy. que están pendientes, sí. Hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, hemos quedado en reunirnos justamente para asumir el despacho y todas las cosas que estén pendientes. Como le digo, Jaime, muchísimas gracias a usted por la invitación. Estoy a las órdenes y más bien yo le voy a molestar cuando tengamos alguna cosa que comunicar a la ciudadanía para a través de su medio hacerlo, porque una forma muy importante de que la justicia llegue a la gente y de que nos encontremos vinculados a la gente es a través de este tipo de Tiene medios y que este haber tipo de comunicación, entrevistas. doctora, tiene que haber Sí, comunicación que es clave, porque el sí. silencio no le hace ningún favor a nadie. Lamentablemente en la presidencia de la doctora Ramos, cero comunicación, lamentablemente. Ojalá no pase eso con usted y veo que empezamos con pie derecho. Muchas gracias, estimada Jaime. Eso le digo a las órdenes y más bien yo le molestaré algún rato cuando tengamos algún tema que comunicar a la ciudadanía para a través de su medio o a través de otros medios hacerlo. Es muy importante vincular la función jurisdiccional a la gente a través de la presidencia. Bien, gracias. Desde siempre y hasta Muchísimas siempre. gracias. Gracias, doctor. Un gusto, como siempre. Gracias.